La obra Capital en el siglo XXI del francés Thomas Piketty ha generado una gran controversia en el mundo entero. Nos dice esta obra que la desigualdad es inevitable y se volverá intolerable en el mundo capitalista. Y surgen, por supuesto, dos preguntas esenciales. Uno, ¿es real, es verdad que la desigualdad es inevitable? Y segundo, ¿realmente es un problema que debamos corregir? Ricardo López Murphy es presidente de RELIAL, la red liberal de América Latina. Ha sido también ministro de Defensa y ministro de Economía e Infraestructura de la República Argentina. Ricardo López Murphy, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Evidentemente ha tenido un gran éxito Thomas Piketty con su libro Capital en el siglo XXI. Quiero empezar por un punto en particular. ¿Realmente la sociedad capitalista está condenada a ser cada vez más desigual y llevar a una crisis como lo previó Marx en el siglo XIX? No, yo no creo eso. Más aún, yo no creo que los datos arrojen eso. Incluso los datos del propio Piketty no dan eso. O sea, cuando uno lo mira con cuidado el libro, lo que uno ve es una conjetura sobre el futuro, no sobre los datos que él está revisando. Cuando uno lo lee con cuidado, que yo creo que mucha gente no lo ha leído con cuidado, tienen esas inferencias. Aunque muestra un proceso de los años 50, 60, de lo que él llama los 30 años gloriosos, les 30 années glorieuses de la República Francesa, sí muestra un aumento de la desigualdad, aunque curiosamente sin llegar a los niveles que teníamos a principios del siglo XX o fines del XIX. Ha habido un periodo de disminución de la desigualdad y otro de aumento. Lo que yo no diría que uno puede cifrar hacia el futuro una respuesta, y la que él da está mal. Lo que él dice es que la acumulación de capital, el rendimiento del capital va a ser necesariamente superior al crecimiento, porque el crecimiento está limitado y el crecimiento que tuvimos durante el periodo de posguerra fue una excepción. A ver, las dos afirmaciones son discutibles. O sea, la idea de que usted, razónelo así, usted aumenta la cantidad de capital per cápita, y eso él dice que va a aumentar la fracción que le toca al capital. En general, en la teoría económica se supone exactamente al revés, que el factor que se vuelve más abundante abarata su participación. Es decir, si yo acumulo más capital que mano de obra, debería, lo que se hace abundante, bajar de precio. Entonces, eso no es realista. Lo segundo es que todo surge de una ecuación que no es tampoco razonable. Él dice, la clave de esto es que la remuneración del capital es mayor que la tasa de crecimiento de la economía. R mayor que G, para ponerlo. Así es, en términos El problema es que eso es en todos los modelos de crecimiento económico, da eso. Es la teoría requiere que de eso. De eso no se infiere lo que él infiere. Si no aumenta el capital, no va a aumentar el crecimiento económico. Además. Pero no es inevitable. Si yo lo pudiera definir en términos muy técnicos, que no es el propósito de un programa de televisión, para que se den los resultados tiene que darse, para los que sean economistas, una paradoja, que la elasticidad de sustitución sea superior a la unidad. En todos los estudios empíricos que yo he leído a lo largo de mi vida, y llevo 40 años en este ejercicio, o un poquito más de 40, nunca vi un caso de esos. Nunca, digo, pero... Vamos a otro tema, la desigualdad. Debemos combatir la desigualdad. De hecho, Piketty está proponiendo un impuesto a la riqueza que año con año se comería cualquier fortuna después de cierto tiempo, o además un impuesto al ingreso del 80% que pues finalmente confisca cualquier tipo de ingreso alto que pudiera haber. Realmente hay que combatir la desigualdad, y digo esto porque veo a Michelle Bachelet en Chile, por ejemplo, diciendo hay que subir impuestos porque aunque nos ha ido muy bien en Chile a lo largo de los últimos 30 años, tenemos más desigualdad. Y veo al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, con ese mismo discurso. Sí, nos ha ido muy bien, sí somos un país muy rico, pero tenemos un problema de desigualdad. ¿Realmente la desigualdad es un problema? A ver, yo ahí haría tres observaciones. La primera, los estudios económicos anteriores a Piketty, que son los de Kuznets, daban que
la desigualdad era como una U. O sea, a medida que usted avanza en el crecimiento económico, las sociedades se vuelven más igualitarias. ¿Por qué? Porque se elimina la heterogeneidad. Para explicarlo para nuestra audiencia es muy fácil de ver. Cuando usted comienza un proceso de desarrollo hay sectores manchones que se vuelven muy modernos y el resto tiene características artesanales. Cuando usted llega al nivel de vida de los países nórdicos, no queda nada artesanal. Toda la sociedad es moderna. En general la sociedad va hacia una mayor igualdad. Esa es la experiencia Eso era lo que histórica. planteaba Kuznets, que dice Piketty que estaba equivocado. Bueno, eso yo creo que no. Yo creo que la evidencia es más favorable a Kuznets que a Piketty. Pero es un debate. Claro. Un debate que está en marcha y que yo creo legítimo darlo. Pero ese es el debate de si nos estamos haciendo más Sobre- desiguales o no nos estamos Exactamente. haciendo La más segunda desiguales. pregunta es, que es más interesante todavía la que usted mencionó, pero yo quería aclarar ese primer punto, es que las ideas de Piketty ya se aplicaron y ya fracasaron. Hollande, el presidente de Francia, fue con el programa de Piketty y lo tuvo que abandonar. Un impuesto a la riqueza y un impuesto, si no mal recuerdo, de 75% a Eso es los lo que ingresos propone superiores. Piketty. Eso es lo que propone y eso fracasó. Tanto así que el presidente Hollande se está echando para atrás, está Efectivamente. modificando su política. Digo, por eso el libro ha sido extraordinariamente popular en Estados Unidos y no tan popular en Francia. En Francia ya vivieron eso. La tercera consideración es la más atractiva de todas, porque es el caso probablemente del éxito más grande que ha tenido Latinoamérica en su historia, que es la economía chilena. Yo no creo que sea una buena estrategia la de cambiar las reglas que les dieron tan buenos resultados. En el caso de Chile. Creo que es una lectura equivocada la que hacen y espero que no sea de mucho costo lo que están haciendo. Yo creo que el proceso de superar las desigualdades y mejorar digamos, la homogeneidad de una sociedad es un proceso natural del desarrollo económico, no hay que subestimarlo. Y por último, a veces esa desigualdad es funcional a la creatividad y a la, digamos, a la innovación en una sociedad. Imagínese una sociedad que todos fuéramos mediocres y chatos, sin ninguna desigualdad, producto de que a nadie se le ocurre nada, que nadie innova, que no existen los Steve Jobs, el creador de Microsoft, no existe la gente que innova. Yo no estoy preocupado que exista gente como Gates enormemente rica, producto de sus extraordinarias innovaciones. Yo lo que estoy preocupado es que los sectores pobres no puedan acceder a un nivel de vida digna. O sea, el problema no es la desigualdad, sino la pobreza. Claro, y yo diría, yo tengo la expectativa sensata, verificable por la evidencia empírica, de que las sociedades a medida que se desarrollan reducen la desigualdad. Y yo creo que esa reducción natural, espontánea, cuando todo el mundo adquiere un capital humano que lo proyecta a la modernidad, es la respuesta sensata. A mí me parece que la idea de igualar resultados de prepo ha llevado a las catástrofes sociales y humanas más graves de la historia de la humanidad, porque ese proyecto se probó en la utopía sangrienta de la Europa Oriental, se probó en la China de Mao, esos proyectos han sido abandonados. Ahora, lo que nos está diciendo Ricardo es que en una sociedad que se desarrolle debería tender hacia la igualdad. Lo que nos dicen las estadísticas de los últimos 30 años es que ha aumentado la desigualdad dentro de los países, incluso de los países desarrollados. Lo que no ha aumentado es la desigualdad internacional, porque hemos visto el surgimiento de países como China y la India con tasas de crecimiento superiores a las de los países desarrollados. Es así, o sea, hay mayor igualdad a nivel internacional y hay mayor desigualdad a nivel nacional. interno. Ahora, yo tiendo a explicar eso por dos cosas básicamente. Una, porque hubo un fuertísimo cambio tecnológico ahorrador de mano de obra no calificada. O sea, donde más se ha sufrido es en la gente sin calificación. La respuesta a eso es mejorar la preparación y la calidad educativa, no destruir a la organización económica con mayores impuestos. O empobrecer a los ricos. Exactamente. Y la segunda cuestión es que el propio proceso de globalización y de gran integración de los chinos y los indios al mercado mundial
produjo una abundancia relativa de trabajo como la maduración del baby boom después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Yo no creo que ese fenómeno sea permanente. No es un tema que me obsesiona, pero me parece que si uno mira los datos con cuidado, lo que ve es una circunstancia en los países desarrollados donde ha habido algún deterioro, pero muy vinculado a este fenomenal proceso de cambio tecnológico. Vivimos una época, Sarmiento, extraordinaria de cambio tecnológico. Reflexione usted, 30 años atrás no existía la Internet, no existía ninguna de las empresas importantes. Y ahí viene un argumento sobre Piketty que a mí me parece importante. Si usted mira los ricos de hace 30 años y mira los de hoy, si las tesis de él fueran razonables, nosotros deberíamos ver en la nueva lista a los ricos de ayer incrementada su riqueza. Si usted hace esa prueba, no descubre a nadie. Al contrario, son los nuevos ricos, los grandes multimillonarios hoy, son Bill Gates, Steve Jobs, incluso Carlos Slim, que están todos en los negocios de tecnología. Los de hace 30 años atrás eran los japoneses, no están más. Digo, es decir, los datos no dan. Ahora, eso no quiere decir que el libro no sea fascinante, no quiere decir que no debamos... Ha generado una discusión muy importante, ¿no? No quiere decir que no le debemos prestar atención a los hechos y a las cuestiones de política y a los valores. Acá hay tres dimensiones. ¿Cuáles son los hechos? Yo ahí tengo discusión. Sí. ¿Cuáles son las políticas apropiadas si esos hechos se verifican? ¿Y cuáles son los valores? Porque usted en el fondo me hizo una pregunta todavía más dura de contestar. La mía es que sí importa que seamos desiguales. No es que la estoy evadiendo, estoy tratando Yo pensé que lo estaba evadiendo, pero ya casi terminamos. No, estoy tratando de llegar a la pregunta luego de resolver los hechos. Yo no vivo obsesionado por crear una sociedad de un igualitarismo forzoso. No me parece que eso sea un valor en sí mismo. Me parece que un valor es la libertad, un valor es la creatividad, un valor es que haya oportunidades para todos. No, yo no encuentro un valor en igualar los resultados. Imagínese si en los deportes igualáramos los resultados. ¿Usted ve a alguien jugar algún juego? No, pues no la naturaleza del ser humano requiere esa incertidumbre, esa búsqueda del futuro. Yo no encuentro un valor en sí mismo en obsesionarme por la igualdad de resultados. Sí me parece que es relevante que igualemos oportunidades, que generemos... nadie cuestiona eso, ¿no? Claro, que generemos circunstancias favorables para la prosperidad. No me parece eso último, la igualdad de resultados, el objetivo central de una sociedad. Pero la dejé al final la pregunta, pero no por rehuirla, sino porque quería contestar lo que me parece que tiene una audiencia más amplia. Si yo hubiera empezado por esta respuesta, habría muchos oídos receptivos que no me hubieran escuchado. Ricardo López Murphy, presidente de RELIAL, la Red Liberal de América Latina, gracias por esta conversación. Gracias a usted por la oportunidad. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.